Buenas noches, compañeros. Por favor, me confirman si se ve y escucha claro. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase de el día de hoy. En la clase anterior terminamos lo que era el delito de asesinato. Dijimos que es muy importante entender bien la diferencia entre asesinato y homicidio, toda vez que esas son las figuras básicas para entender los demás delitos en contra de la vida, ya que nos encontramos aún en el estudio de los delitos en contra de la vida, es decir, donde el bien jurídico tutelado es la vida humana. Entonces, el día de hoy vamos a continuar. Bien, entonces ya estudiamos lo que es el homicidio preterintencional y también el homicidio culposo, que dijimos que acá siempre lo que va a existir en los delitos que hemos venido estudiando hasta este momento es la muerte de una persona. Vimos sus elementos, vimos las características de cada uno y analizamos la manera en la cual se encuentran descritos en la ley. Por lo que el día de hoy vamos a continuar con lo que es el delito de inducción o ayuda al suicidio, el cual se encuentra regulado en nuestro Código Penal, el cual vamos a compartir. Sí, lo tenemos acá. En lo que es el artículo 128 del Código Penal. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, que por suicidio entendemos la muerte que una persona se ocasiona a sí mismo, ¿verdad? El homicidio, en la práctica lo que vemos es que por lo regular en las comunidades del área rural, en los juzgados de paz, lo que se ve es muchos casos de suicidio donde las personas ingieren algún tipo de veneno, en este caso veneno que se utiliza para matar las plagas de la milpa o todas aquellas plagas o bichos que son propios de la agricultura. Eso se da mucho. Personas que se quitan la vida con venenos propios de la agricultura por una diversidad de motivos, problemas mentales, problemas económicos, problemas amorosos, etcétera. Otro gran número de suicidios también va a ocurrir obviamente con arma de fuego, es decir, cuando una persona dispara en contra de sí misma. También tenemos lo que es el suicidio por ahorcamiento, cuando una persona toma un lazo o una soga y se ahorca. Yo diría que en la práctica esos son los suicidios que más se ven, por envenenamiento, con arma de fuego o bien por ahorcamiento, es decir, cuando una persona se ahorca. Eso es el suicidio, cuando una persona se quita la vida a sí misma, pero nuestro Código Penal tipifica este delito de inducción o ayuda al suicidio, es decir, cuando participa una segunda persona. Porque por lógica entendemos, compañeros, que cuando una persona se suicida, ya no está cometiendo ningún delito porque ya no puede ser sancionada penalmente. La persona lamentablemente muere. Ella elige o escoge quitarse la vida, llevar su vida al final. Pero cuando hay otra persona que lo induce o lo ayuda a cometer el suicidio, allí sí puede existir este tipo penal de inducción o ayuda al suicidio. Reitero, es cuando se requiere que exista otra u otras personas que ayuden al suicida. Entonces, por favor, alguien que nos lea acá el artículo 128 del Código Penal que tenemos en pantalla, por favor, compañeros. Buenas noches, artículo 128. Quien indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en los artículos 146 y 147 de este código, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. Bien, entonces acá los primeros elementos que tenemos que ver es que la inducción o ayuda al suicidio tiene ahí un primer verbo rector, que es inducir. ¿Qué es inducir? Inducir es motivar a otra persona
proponerle a otra persona, darle razones para que lo haga. Y en este caso, esa proposición o ese convencimiento que se le va a dar a una persona es que se suicide. Se le va a aconsejar que se quite la vida. Se le va a aconsejar que lo haga con un arma de fuego, con venenos para plagas, para ratas, etcétera, o bien que se ahorque. Eso es inducir a otra persona a que cometa el lamentable acto del suicidio. Entonces, acá el verbo rector va a ser inducir, porque indica aquí quién indujere. Entonces, en este tipo penal, compañeros, el sujeto activo que está acá en la primera palabra es quién, es la persona, es la segunda persona que va a inducir a otro, es decir, que lo va a motivar, que lo va a aconsejar, que le va a dar argumentos para que se quite la vida, para que se suicide. Ese va a ser el sujeto activo del delito, quien indujere a otro. El verbo rector va a ser inducir. Ya explicamos qué significa inducir a otra persona. E indica aquí la ley a otro al suicidio. Este es el primer supuesto. ¿Quién indujere a otro al suicidio? Ya explicamos cuál es el sujeto activo, cuál es el verbo rector, etc. Ahora bien, acá este tipo penal tiene otro supuesto, que es el segundo, que está acá. O le prestare ayuda para cometerlo. Hay una diferencia. En el primer supuesto únicamente se le va a inducir, es decir, se le va a motivar, se le va a aconsejar, se le van a dar argumentos o razones, se le va a convencer de que se quite la vida. Pero en este segundo supuesto ya no únicamente es de palabra, ya no es únicamente de convencerlo, sino que ya se le va a prestar ayuda para cometerlo. Entonces, acá los verbos rectores serían prestarle ayuda. ¿Y cómo se le presta ayuda a una persona para cometer su propio suicidio? Pues bien, en primer lugar, le puede entregar algún objeto o algún instrumento idóneo para suicidarse. Por ejemplo, le va a prestar un arma de fuego cargada con municiones para quitarse la vida. O bien le va a dar un frasco o un vaso con veneno, con cianuro, con desinfectante, con veneno para plagas, etcétera, para que la persona se suicide. Le va a dar un instrumento útil, un instrumento idóneo para quitarse la vida. O, por ejemplo, le va a ayudar a ponerse la soga al cuello, amarrarla en un paral de una casa y de esa manera ahorcarse y que sea un suicidio por ahorcamiento. Entonces, en este segundo supuesto, ya no únicamente es inducirlo, ya no es únicamente convencerlo, sino que acá ya es prestarle ayuda. ¿Y cómo se le presta ayuda? Dándole algún instrumento material para que se quite la vida. O bien podría ser en este caso que le pueden decir al suicida, yo voy a estar aquí afuera cuidando que nadie vaya a ver. Entonces, esa persona está prestando una ayuda para que alguien se quite la vida. Entonces, este es el segundo supuesto. El primero decimos que es inducir, convencer, aconsejar, motivar. Y el segundo supuesto es ya prestar ayuda, darle algún instrumento material o ejecutar algún acto que contribuya a que el suicida efectivamente consume esa acción de quitarse la vida a sí mismo. Estos entonces serían supuesto A y supuesto B del tipo penal de inducción o ayuda al suicidio. Y en este caso, en cuanto a la consecuencia jurídica del delito, que va a ser la imposición de una pena por un tribunal de justicia, también tiene dos supuestos. El primero indica acá la ley, si ocurriere la muerte. Es decir, si el que aconsejó a otro o le prestó ayuda para cometer el suicidio, efectivamente logró que ocurriera la muerte. En este caso, la pena es más severa, es más grave, porque va a ser una pena de prisión de 5 a 15 años de prisión. Porque acá se va a consumar la muerte, es decir, el suicida, escuchando esa inducción que le da otra persona o bien tomando esa ayuda que le da otra persona para cometerlo, efectivamente logra su cometido, el cual es quitarse la vida. Entonces, acá el suicida logra su cometido, se quita la vida, pero por inducción o con la ayuda de un segundo sujeto. Esa sería la primer sanción que establece la ley. Pero hay un segundo gran supuesto o una segunda conducta reprochable, es decir, una conducta que el Código Penal sanciona con la imposición de una pena de prisión. Y está en el segundo párrafo, porque dice,
Si el suicidio no ocurre, ¿qué significa? Que falló el arma de fuego y únicamente se dio un rozón, que no se pudo ahorcar bien, que tomó veneno, que tomó pastillas para envenenarse, pero no se murió. Entonces, en este caso, no se produce la muerte de la persona, pero en su intento sí se producen lesiones. Ya en clases anteriores hemos explicado en qué consisten las lesiones. Hemos visto que hay específicas, graves, gravísimas, leves, etc. Entonces, en este segundo gran supuesto, compañeros, no ocurre la muerte, no ocurre el suicidio, pero sí la persona sufre lesiones, pero no cualquier clase de lesiones. Tienen que ser de las lesiones comprendidas en los artículos 146 y 147 del Código Penal, que vamos a ver cuáles son. Acá tenemos el artículo 146. Y en el artículo 146 tenemos las lesiones gravísimas, que ya explicamos en clases anteriores a qué se refieren. Pues bien, en las lesiones gravísimas, como lo dijimos en su oportunidad, es cuando se produce la pérdida de algún miembro principal, de un órgano, o la persona queda estéril o con alguna enfermedad mental o incurable. Entonces, en este caso, no se produce la muerte del suicida, pero sí lo que se va a ocasionar va a ser una lesión gravísima en su cuerpo. Esa sería la primera situación. Lo segundo dice el artículo 147. Y el artículo 147 regula las lesiones graves, debilitación permanente de un órgano, incapacidad para el trabajo por más de un mes, etc. Entonces, también se puede producir una lesión grave. El suicida no muere, pero sí se producen en su cuerpo lesiones, en este caso, graves. Entonces, esto se concatena con este segundo gran supuesto. El suicida no muere, pero sí sufre lesiones graves o lesiones gravísimas, las cuales están tipificadas en los artículos 146 y 147 del Código Penal respectivamente, lo cual ya estudiamos en una clase anterior. Y en este segundo gran supuesto, la pena a imponer va a ser una pena de 6 meses a 3 años de prisión. ¿Por qué acá la pena es de 6 meses a 3 años de prisión y no de 10 y no, perdón, de 5 a 15 años, como en el primer gran supuesto? Pues bueno, porque en el primer gran supuesto, el suicida muere. El suicida logra su cometido, como lo es quitarse la vida. En el segundo gran supuesto, no. El suicida no pierde la vida, pero sí sufre en su cuerpo lesiones graves o lesiones gravísimas. Por ello, la pena es menor. La pena puede ser de 6 meses a 3 años de prisión. Entonces, estos son los dos grandes supuestos del delito de inducción o ayuda al suicidio. En el primero, sí ocurre la muerte del suicida. En el segundo, no ocurre la muerte del suicida, pero se producen lesiones graves o lesiones gravísimas, las que se encuentran descritas, reguladas o explicadas en los artículos 146 y 147 del Código Penal. Fíjense que el suicidio en sí mismo, es decir, cuando una persona se quita la vida a sí misma, no está sancionado por la ley porque obviamente el suicida no se le puede sancionar. Si se quita la vida, ya no se le puede someter a un proceso, él ya murió. Pero lo que sí sanciona la ley es la inducción o la ayuda al suicidio, es decir, cuando una segunda persona induce o le presta ayuda al suicida para cometer su suicidio, valga la redundancia. Recordemos que en la práctica lo que nos indica la psiquiatría forense, es decir, aquella ciencia que estudia las enfermedades mentales, o bien la psicología forense, que es aquella ciencia que estudia el comportamiento humano, la conducta, es que por lo regular una persona que tiene tendencias o pensamientos suicidas, lo que tiene es una enfermedad mental o un trastorno psicológico, que puede tener varias razones, desde el exceso de consumo de drogas o de bebidas alcohólicas hasta algún trauma o algún evento desencadenante de un trauma o un trastorno mental o psicológico severo. Es decir, básicamente al suicida,
a la persona que tiene esa tendencia a quitarse la vida, lo que se le debe de proporcionar es atención psiquiátrica o bien terapia psicológica para que él pueda superar esa tendencia a quitarse la vida, a atentar contra sí mismo. Por ello es que este delito de inducción o ayuda al suicidio está comprendido dentro de aquellos delitos que tienen como bien jurídico tutelado la vida humana, porque lo que se trata es de conservar y no destruir la vida humana. Entonces, al que se va a sancionar siempre va a ser a la segunda persona, a ese sujeto activo que induce o le presta ayuda a la persona con pensamientos o con tendencias suicidas para que consume su propia muerte. Este es el delito entonces de inducción o ayuda al suicidio. Pregunto si en cuanto a este delito habrá alguna pregunta, compañeros, o continuamos. No, bien, entonces vamos a continuar. El siguiente tipo penal o delito que vamos a estudiar es el delito de infanticidio, que obviamente, como su nombre lo indica, el infanticidio es la muerte de un bebé, la muerte de una persona humana que acaba de nacer, de un recién nacido, una persona que acaba de venir a este mundo. Pero aunque acaba de nacer, ya la Constitución y las leyes protegen su vida porque es un ser humano, es una persona humana que tiene el mismo respeto, la misma dignidad y el mismo valor que una persona adulta o de una persona que tenga 90 o 100 años. Entonces veamos el delito de infanticidio, cómo lo regula nuestro Código Penal vigente. El tipo penal o el delito de infanticidio está regulado en el artículo 129 de nuestro Código Penal. También es un delito en contra de la vida y en este caso vamos a leer cuál es la conducta que la ley sanciona como delictiva. Es decir, la conducta que amerita la imposición de una pena por un tribunal de justicia penal. ¿Alguien, compañeros, que lea el artículo 129 que tenemos en pantalla, por favor? La madre que, impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 8 años. Bien, solo previo a continuar lo que leyó la compañera, hay una pregunta aquí en el chat que le vamos a dar respuesta. Indica Lilian Barrios. Lic, ¿y el intento de suicidio tampoco se sanciona? Sí, el intento de suicidio no lo tipifica la ley como delictivo, porque recordemos que cuando una persona se intenta quitar la vida a sí misma, esta persona, como lo dijimos anteriormente, lo que podría tener es una enfermedad o un trastorno psiquiátrico, ya sea momentáneo o temporal, o una persona que a lo mejor tiene un trauma, que tiene un gran problema económico, que no tiene trabajo, etcétera. Lo que vemos, ¿verdad? Puente El Incienso, zona 1, Ciudad de Guatemala. Las personas que se quieren tirar del puente para quitarse la vida y llega una ambulancia, llega una patrulla a aconsejarlo, a decirle, mire, no se tire, no se desmoralice, usted puede salir adelante, o que llegue un ministro religioso, que llegue un pastor evangélico, que llegue un sacerdote católico, etcétera, para intentar convencerlo que no se tire, que no se quite la vida. En este caso, eso es el intento de suicidio, que una persona se intentó quitar la vida a sí misma. Ese acto no lo tipifica la ley como delictivo, porque a la persona que tiene intenciones o tendencias suicidas, en este caso lo que hay que darles ayuda psicológica, psiquiátrica, consejería, asistencia espiritual, asistencia religiosa, etcétera. Entonces, la respuesta es que el intento de suicidio de una persona cometido en contra de sí misma no está tipificado como delito. Lo que la persona necesita es ayuda, tratamiento psiquiátrico o psicológico. Por eso es que a todas las personas que se quieren tirar del puente, o algunos que hasta se tiran, pero no se mueren, se tiran de algún lugar alto, no las llevan a una prisión, no las llevan a un juzgado, donde los llevan es a un hospital para que reciban tratamiento médico y después donde un psicólogo, donde un psiquiatra o donde un consejero, porque lo que necesitan es ayuda. Bien, ya que contestamos esta pregunta, vamos a continuar con el delito
de infanticidio. Entonces, este delito es bastante complejo, bastante difícil. Fíjense que para toda mujer, ser madre, aparte de ser una bendición, aparte de ser un éxito, aparte de ser un reto, también a veces por problemas sentimentales, emocionales, jurídicos, laborales del hogar, se convierte en un reto, en un desafío. Y reitero, sobre todo, lamentablemente, en aquellas madres solteras que no tienen un trabajo estable. Eso es bien difícil. Y no solo sobre madres solteras, también puede ser hasta una persona casada. Entonces, ese reto de ser madre en algunas ocasiones es difícil. Realmente es un desafío. Yo siempre he dicho nuestra admiración, respeto por todas las madres solteras que salen adelante. Realmente es un trabajo admirable que una madre soltera trabaje, estudie, a veces tienen 2 trabajos para sacar a su hijo adelante. Eso es una actitud loable en la vida, es una actitud que merece admiración, respeto y apoyo y comprensión sobre todo. Pero en algunos casos, una madre al momento de que da a luz o bien como culminación de un embarazo de alto riesgo, de un embarazo bastante difícil, de un embarazo donde a lo mejor ha sufrido violencia física por parte de la pareja, el novio, el conviviente, el esposo, quien sea, esta madre puede llegar a tener un estado psicológico o psiquiátrico bastante difícil, tiene una alteración. La gente dirá vulgarmente, es que se volvió loca. No, no es locura, es una alteración psíquica que puede tener varias causas, varias razones. Eventualmente podría llegar hasta matar a su hijo. Obviamente, esto de matar a un hijo suena algo muy cruel. Ya sea un padre o una madre que mate a su hijo, ya estudiamos anteriormente, compañeros, lo que es el delito de parricidio y dijimos que en la antigüedad se sancionaba con la muerte. Pero vamos a ver, este delito de infanticidio tiene algunos elementos. Vean, primero dice, la madre. Siempre, lamentablemente, el sujeto activo va a ser la mujer que da a luz. Obviamente, únicamente una mujer puede quedar embarazada, únicamente una mujer puede dar a luz un bebé. Entonces, el sujeto activo siempre va a ser una madre. Pero vean lo que dice. La madre que impulsada por, es decir, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Y está aquí, impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado. ¿Cuáles serán esos motivos íntimamente ligados a su estado? Bueno, en este caso recordemos toda esa fase de embarazo, que no es fácil. Realmente el embarazo es para una mujer valiente. El embarazo conlleva muchos cambios físicos, desde que la mujer debe de alimentarse bien, debe de estar bien nutrida, debe de tomar vitaminas, ácido fólico, debe de ser comprendida, querida por la familia, por su pareja, porque el embarazo, si bien es cierto, no es una enfermedad, de ninguna manera el embarazo no es una enfermedad, pero es un estado especial, es un estado donde una nueva vida humana se está gestando en el vientre de la madre. Entonces, por eso en este caso indica acá el Código Penal por motivos íntimamente ligados a su estado. Toda esa tensión psicológica, todos esos cambios corporales van a producir en ella esos motivos íntimamente ligados a su estado, pero no se queda ahí. Vean lo que dice. Que le produzcan indudable alteración psíquica. Es decir, esos 9 meses o esas semanas de embarazo le van a producir una alteración psíquica. Ella no va a estar bien de su mente, va a tener un trastorno emocional, va a tener un problema psicológico. En este caso, no estamos hablando de, por así decirlo, algunas situaciones psicológicas normales. Por ejemplo, una mujer que va a dar a luz o acaba de dar a luz, sobre todo si es una mamá primeriza, va a estar nerviosa, va a estar impaciente, etcétera. No, aquí es una alteración psíquica. Ya su psiquis, su mente, su pensamiento está alterado. Y producto de esa alteración psíquica, ¿qué va a hacer esa madre? Va a matar a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días. Es decir, acá el sujeto pasivo siempre va a ser un niño menor de 3 días. Solo permítanme, compañeros, voy a componer esto. Permítanme un segundo.
Bien, entonces, les decía que acá siempre el sujeto pasivo va a ser un bebé, un niño o una niña hasta los 3 días. Después de 3 días ya no es un delito de infanticidio, ya sería un asesinato, un parricidio, etcétera. Pero un bebé hasta de 3 días, si la madre le da muerte debido a esa alteración psíquica, está cometiendo un delito de infanticidio. Entonces acá, elementos: sujeto activo, la madre; la mujer que da a luz un bebé. El sujeto pasivo siempre va a ser ese bebé al que se le quita la vida durante el nacimiento o hasta antes de que haya cumplido 3 días. Va a ser siempre el sujeto pasivo. Y la consecuencia, la sanción, va a ser una pena de prisión de 2 a 8 años. Porque acá el bien jurídico tutelado es la vida humana de ese bebé que tiene hasta 3 días. Ahora les quiero explicar algo, compañeros, que ese es mi criterio personal, pero que no es un criterio que se haya formado ahorita o que se haya formado porque lo vi en Facebook. No, se ha formado a raíz de años de estudio del derecho y por ejercer la judicatura. Fíjense que la vida humana, como les he dicho yo desde el inicio, compañeros, es el bien jurídico tutelado más importante, porque si no se respeta la vida humana, no se respeta nada. Por eso, como les decía yo en una clase anterior, el enemigo del pueblo de Guatemala son las maras, la pandilla 18 o la mara salvatrucha. Ese es el enemigo de todos. ¿Por qué? Porque las maras o las pandillas se dedican a matar gente, a matar por sicariato, a matar por extorsión, a matar por rito de iniciación, a matar por guerra entre maras, etcétera. Porque si no se respeta la vida humana, los demás bienes jurídicos tutelados ya no se pueden proteger. Ya no se puede proteger el patrimonio, ya no se puede proteger la fe pública, etcétera. La vida humana es el valor jurídico fundamental porque es el fundamento de todos los demás. Pero fíjense que en este tipo penal yo tengo un criterio personal. Yo en lo personal respeto la vida humana. Yo siempre les he dicho que la Constitución protege la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Acá nada que aborto, que eutanasia, eso no está permitido en la República de Guatemala. La vida humana está protegida desde la concepción, es decir, desde que se unen un espermatozoide con un óvulo hasta la muerte natural. Muerte natural es cuando a una persona simple y sencillamente el corazón se le detuvo o bien su cerebro dejó de funcionar. Es una muerte natural, es irreversible. Ya no se puede que una persona regrese a la vida. Entonces, respeto a la vida humana, la ley la protege y fomento el respeto a la vida humana. Es decir, la vida humana no solo se le respeta al que está por nacer, sino que a todos, sin importar su color de piel, su etnia, su religión, el idioma, su género, etcétera. La vida se respeta y punto. Y respetar la vida humana no solo es estar en contra del aborto, en contra de la eutanasia, no. Es también ayudar al necesitado, ayudar a la persona pobre, donar dinero, darle regalos a los niños para Navidad, ayudarles para su educación, ayudar a fundaciones que ayudan a los niños. Eso es respetar la vida humana. Es ayudar, por ejemplo, a la madre soltera que no tiene trabajo, que nadie le da una pensión alimenticia. Eso es fomentar el respeto por la vida humana. Pero no obstante eso, el criterio personal que yo tengo es que este tipo penal de infanticidio debería de ser derogado. ¿Saben por qué? Porque vean, acá está la clave: alteración psíquica. Nadie en su sano juicio busca tener una alteración psíquica, porque el que tiene una alteración psíquica, él está fuera de la razón, él perdió el conocimiento. Y recordemos, compañeros, que una persona para ser juzgada tiene que tener 2 atributos: ser mayor de edad, número 1, y número 2, estar en el pleno uso de sus facultades mentales. Y aquí la ley está sancionando a una persona que no está en el pleno uso de sus facultades mentales porque tiene alteración psíquica. Y esa alteración psíquica la hace cometer un hecho tan horrendo, tan espantoso, tan cruel, tan maligno, que es matar a su hijo que no ha cumplido aún los 3 días. Comete un hecho lamentable porque mata a un bebé. Ese es un hecho horrendo, no solo jurídicamente, sino que moralmente.
pero reitero, lo hizo por su estado de alteración psíquica. Es lo mismo que sucede, compañeros, y eso lo hemos visto en los debates orales y públicos, cuando un enfermo mental, cuando un loco está en la calle y mata a una persona, ¿será que a ese enfermo mental se le juzga como una persona normal o se le condena a 25 años de prisión? No. Lo que se va a seguir es un juicio para la aplicación exclusiva de medidas de protección o de seguridad, y se va a ordenar que esta persona que no está en el pleno uso de sus facultades mentales sea llevada hacia un hospital psiquiátrico donde le den atención médica. Entonces, mi criterio personal es que si una mujer está con un estado de alteración psíquica comprobable por un médico forense, no debería ser sancionada porque no está en el pleno uso de sus facultades mentales. Usando un lenguaje coloquial, está loca. Y por eso comete un lamentable delito. Pero ese es un criterio jurídico mío, pero la ley continúa sancionando este delito de infanticidio. Vamos a ver algunas preguntas en el chat. Dice Cristian Vialta, una duda, Lic. ¿El infanticidio solo cuenta para la madre o puede ser imputado a cualquier miembro de la familia? No, Cristian, únicamente la madre, porque únicamente la madre puede estar impulsada por motivos ligados a su estado que le produzcan indudable alteración psíquica. ¿Por qué? Porque solo una mujer puede quedar embarazada, solo una mujer puede dar a luz, o hablando más coloquialmente, solo una mujer tiene útero, solo una mujer puede concebir. Entonces, por eso es que únicamente el sujeto activo va a ser la madre, la mujer. De ninguna manera puede ser el hombre, porque el hombre no puede quedar embarazado. Es decir, si el padre es el que mata al hijo, ahí sí lo que cometió es un delito de parricidio con pena de 25 a 50 años de prisión, porque un hombre absolutamente jamás va a sufrir una alteración psíquica, porque él nunca ha estado ni va a poder estar embarazado. Esa sería la respuesta. Acá únicamente el sujeto activo puede ser la mamá, por infanticidio. Si es un hombre, es un delito de parricidio o bien de asesinato. Vamos a ver la siguiente pregunta, dice Leslie Morales. Esa misma duda tengo yo. Una compañera de trabajo me contaba que tenía un hermanito bebé y que la madrastra lo dejaba y ya lo cuidaba, pero que el hermanito murió dormido o asfixiado y la mamá la culpaba a ella. No. El delito de infanticidio, reitero, únicamente lo puede cometer la madre, o como se le llama ahora, la mamá biológica, la mujer que lo ha engendrado, que lo ha gestado y que lo ha dado a luz. No lo puede cometer ningún hombre ni ninguna otra persona que no sea la madre biológica. En este caso, si lo cometió otra mujer, en este caso una dama que lo cuidaba, puede ser un delito de homicidio o de asesinato, ¿verdad? A excepción de que esa persona, pues, tenga una enfermedad mental y vaya a ser juzgada por un juicio para aplicación de medidas de seguridad o protección. Entonces, esto sería el delito de infanticidio. ¿Habrá alguna pregunta, compañeros, sobre este delito de infanticidio? No la hay. Bueno, en el chat sí hay. Dice una consulta. ¿Y si es menor de edad y mata a su bebé? En este caso, lo que se seguiría es un proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, porque no es una persona mayor de edad, pero sí cometió un delito. Por lo tanto, ahí las penas van a ser reducidas, porque así lo establece la Ley de Protección Integral de la Niñez o Adolescencia, conocida por los académicos como Ley Pina. Indica Priscila Méndez. Entonces, si tenía 4 o 8 días de nacido y hace homicidio, efectivamente. Si el bebé tenía más de 3 días, ahí ya puede haber un delito de homicidio, parricidio o bien de asesinato. Edwin dice, Lic, buena noche. He tenido conocimiento que muchos que han cometido delitos fingen estar locos. Para evadir la justicia, los envían a ciertos lugares como Federico Mora y luego se fugan. Efectivamente, pero también le recuerdo, compañero Edwin, que para eso a una persona se le hace una evaluación psiquiátrico forense para determinar si tiene una enfermedad mental o no la tiene, o para determinar si está simulando una enfermedad mental o si no la está simulando. Es decir, para eso está la prueba, para descartar que esté mintiendo y, como se dice vulgarmente, se esté haciendo el loco o se esté haciendo el enfermo mental. Indica
Pedrina de Jesús, podría repetir los elementos. Sí, los elementos del infanticidio son sujeto activo, la madre, la mujer que le quita la vida a su hijo. Sujeto pasivo siempre va a ser el bebé hasta antes que haya cumplido 3 días, siempre. El verbo rector o la conducta reprochable va a ser matar, es decir, darle muerte a ese hijo. Y la consecuencia jurídica es la pena de prisión de 2 a 8 años. Esos serían los elementos. Entonces, ya no tenemos más preguntas en el chat. Hay otra, dice Daisy González. Lic, y si es juzgado tomando en cuenta esa parte de defensa de que la mamá lo hizo en estado de alteración psíquica, se tendrá que demostrar por medio de pruebas, porque en primer lugar a la mamá se le va a evaluar por medio de un psiquiatra forense, y que ese psiquiatra indique si al momento de que ella mató al niño tenía o no una alteración psíquica. Podría haber también una evaluación por un psicólogo forense y podrían haber más medios de prueba, testigos, peritos, documentos, etcétera. En este caso van a ser las pruebas las que van a indicar si la persona tenía o no una alteración psíquica. Por eso hay, como dice un dicho, que no es el juez el que condena o el tribunal, sino que son las pruebas las que condenan a una persona. Otra pregunta dice Dalerí de León, Lic, ¿y si la madre mató por accidente a su hijo, hay una condena menor? Sí, efectivamente, porque recordemos, compañera, que en ese caso podría haber un homicidio culposo, porque cuando se le da muerte a otra persona accidentalmente, ya sabemos que es un homicidio culposo. Por ejemplo, aquel caso espantoso de un padre de familia que va estacionando el vehículo en su garage y estaba el niño atrás y le pasa las llantas y lo mata. Ahí hay un homicidio, pero es un homicidio culposo porque no hubo mala intención, ¿verdad? Lo que pasó ahí es que se faltó al deber de cuidado porque no se cuidó al niño, que no estuviera ahí detrás de las llantas cuando el carro iba ingresando. O bien podría ser un caso fortuito, ¿verdad? Es decir, al niño lo llevaron al bosque, lo llevaron al volcán y lamentablemente le cayó un rayo o el volcán empezó a emanar lava y el niño murió, ¿verdad? Entonces podría ser homicidio culposo o un hecho fortuito. La diferencia es que el homicidio culposo sí tiene, en este caso, una pena de prisión, leve y disminuida, pero la tiene. En cambio, el hecho fortuito, ese no está sancionado por la ley. Pedrina de Jesús, otra vez pregunta, pero está todo junto. Dice, ¿la acción punible cuál sería, Lic? Bueno, repito, la acción punible, o también conocida como hecho reprochable o como verbo rector del tipo penal, sería esta: matar a su hijo. Es decir, la madre que mata a su hijo, guiada por esta alteración psíquica, es la que comete el delito de infanticidio. Esa sería la acción típica, matar a su hijo, que siempre va a ser un bebé hasta antes que haya cumplido 3 días de edad. Pregunta en el chat ahora Daniel Hernández. Lic, ¿los años de condena se miden según cómo la madre haya matado al bebé o cómo se mide de 2 a 8 años? Sí. En este caso, a eso técnicamente se le llama graduación de la pena. Graduar la pena significa que el juez de sentencia o el tribunal de sentencia impongan la pena entre el límite mínimo y el límite máximo. En este caso, la graduación de la pena sería de 2 a 8 años de prisión. Y lo que toma en cuenta el juez o el tribunal es si existen o no circunstancias atenuantes o si existen o no circunstancias agravantes. Si el Ministerio Público no argumenta o no prueba que hay circunstancias agravantes, casi siempre la pena va a ser la mínima, la pena de 2 años. Ahora bien, si hay una o más circunstancias agravantes, la pena puede ser de 3, 4, 5, 6, hasta 8 años. Va a depender de lo que pruebe la fiscalía. Pero el rango mínimo siempre va a ser 2 años y el rango máximo 8 años. Eso es graduar la pena para imponérsela a la persona que ha sido encontrada culpable, ya sea por el juez o por un tribunal sentenciador. Bien, qué bueno que hubo varias preguntas acá en el chat. Pregunto, ¿hay alguna otra duda que quieran formular ahí de viva voz, compañeros, o continuamos? Bien, continuemos entonces. El siguiente delito o tipo penal que vamos a ver el día de hoy, ya hemos visto, en primer lugar dijimos inducción o ayuda al suicidio, en segundo lugar infanticidio.
El siguiente delito es la suposición de muerte. Suposición es suponer algo, algo que es falso, algo que no ha sucedido en el mundo real. Entonces, la suposición de muerte está regulada o está descrita por nuestro Código Penal de la siguiente manera. Está en el artículo 130. Por favor, alguien que lo lea, compañeros. Artículo 130. Quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestare, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Bien. Hablando así popularmente, coloquialmente, suposición de muerte es hacerse el muerto, fingir que una persona murió, pero maliciosamente, con un cometido. En este caso, veamos qué dice el tipo penal, dice maliciosamente. Ese maliciosamente es que una persona finge estar muerta, pero con mala intención, con dolo, para engañar a alguien. Y en este caso indica aquí, se hiciere pasar por muerto. Es el primer supuesto, se hiciere pasar por muerto. Segundo supuesto, o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestare. Bueno, primer supuesto, se hiciere pasar por muerto. La persona manda a inscribir su defunción al RENAP con un documento falsificado para que digan, no, él ya se murió, o sea, aquí está su certificación de defunción. Eso es que la persona se haga pasar, en este caso, por muerto. Podría ser que se está haciendo pasar por muerto para evadir a la justicia, para evadir una deuda, etcétera. O incluso da risa, pero hay personas que hasta para evadir el pago de una pensión alimenticia a favor de sus hijos se hacen los muertos, como que una persona ya, no, dicen es que él se fue a Estados Unidos y se murió. No, escondido está en un pueblo, en un departamento. Y el segundo supuesto es que cuando la persona conoce la existencia de un proceso instruido con ocasión o motivo de su fallecimiento, no se manifestare. ¿Qué significa esto? Casos de herencia, proceso sucesorio intestado. En este caso, la persona sabe de que hay un proceso, en este caso, instruido, porque a él lo dan por muerto. Es decir, puede ser para repartir una herencia o puede ser de cualquier naturaleza, pero esta persona, no obstante que está viva, no lo hace saber. Porque, por ejemplo, si el día de mañana alguno de ustedes ve que sale en el diario oficial, se radica el proceso sucesorio porque tal persona murió y usted no lo hace saber, mire, yo estoy vivo, yo no me he muerto, lo que pasa es que yo estaba en Estados Unidos, yo me había ido de migrante, o yo estaba en un departamento, o estaba enfermo, tenía COVID, etcétera, pero la persona tiene que dar a conocer, tiene que informar que está viva. Si no lo hace, estaríamos ante el segundo supuesto del delito de suposición de muerte. Y esta suposición de muerte tiene una sanción de 1 a 5 años de prisión. En la práctica, ¿por qué las personas maliciosamente se hacen pasar por muertas? En primer lugar, porque tienen una orden de aprehensión en su contra, tienen una orden de captura. En segundo lugar, para evadir el pago de deudas, para evadir el pago de impuestos, para evadir el pago de pensiones alimenticias a favor de sus hijos menores de edad. Para eso es que la persona se hace pasar por muerta. Entonces, por ello es que, en este caso, este tipo penal lo que va a sancionar es la suposición de muerte. Pero siempre tiene que ser una suposición de muerte con malicia, con dolo, con maldad, con engaño, porque indica que el tipo penal maliciosamente. Veo que en el chat hay algunas preguntas. Dice Ronnie Escalante. Un ejemplo de suposición de muerte puede ser para cobrar un seguro. Efectivamente. Cuando hay un seguro de vida y la persona se hace el muerto para irle a cobrar a la aseguradora, ahí hay un delito de suposición de muerte. Ese es un ejemplo. Indica Cristian Villalta en el chat. ¿Es algo recurrente ese delito de suposición de muerto? Me refiero a que si sucede, para mí es algo nuevo y poco conocido. Vea, no es un delito tan recurrente, es decir, no es un delito que se denuncie o se juzgue muy seguido, que se juzgue todos los días o que se juzgue en una gran cantidad. No es un delito que sea tan cometido en nuestro país, pero sí se comete, sí es juzgado en algunas ocasiones.
Indica Ronnie Escalante. ¿Puede ser suposición de muerte para cobrar una herencia? Efectivamente. Indica también Ronnie Escalante en el chat. ¿Suposición de muerte, la condena es de 1 a 5 años inconmutables? No, no porque la ley no lo indica. Se puede conmutar. E indica en el chat también Leslie Yesenia Mejía. ¿Y si se hace el muerto porque está bajo sobre amenazas de muerte? No, ahí no. Porque por eso explicaba que uno de los elementos es, vean, acá lo tengo subrayado, quien maliciosamente, es decir, con malicia, se requiere un plan, una preparación, se requiere un objetivo. Quien maliciosamente se hiciera pasar por muerto, pero con alguna finalidad, cobrar una herencia, no pagar pensión alimenticia, etcétera. Pero en este caso la persona, pues lamentablemente, se está haciendo pasar por muerto porque lo quieren matar, pero ahí no perjudica a nadie. Lo que está haciendo es tratar de salvaguardar su vida para que no lo maten. Ahí no sería un caso delictivo. Ahora, si ya lo hace para perjudicar a otra persona, para aprovecharse o para tener algún beneficio económico, ahí sí existiría el delito de suposición de muerte. Pero en este caso que indica la compañera no, porque es para proteger su vida. Indica Karen Suárez en el chat. Otro supuesto de muerte es un marero que sale de prisión después de mucho tiempo y no puede regresar a su colonia. Dicen que él falleció para que ya no lo busquen. Efectivamente, porque él cumplió su pena. Él fue condenado, pero en este caso ya la suposición de muerte no es para tener algún beneficio de manera maliciosa, no, sino que es para que no lo maten, para salvaguardar su vida. Es casi el mismo ejemplo que ponía anteriormente Leslie Yesenia, ¿verdad? En este caso no hay una malicia, sino que es para que no lo maten, para proteger su vida. E indica Ronnie Escalante para no pagar una deuda. Ese es un ejemplo de delito de suposición de muerte. Se hace el muerto, inscribe su fallecimiento en el RENAP para no pagar una deuda. ¿Por qué creen ustedes que cuando una persona cobra un seguro a una aseguradora, recordemos que una aseguradora es una sociedad anónima, pero que siempre es parte de un grupo financiero, es decir, de un banco? Por eso está la aseguradora rural, la aseguradora GIT, la aseguradora El Roble, que es parte del Banco Industrial, etcétera. Siempre lo primero que hace el banco, la aseguradora, es que pide la partida de defunción, pero no se quedan con la que les lleva el beneficiario. Van a RENAP y piden una original. Y aparte que piden la partida original, fíjense ustedes que hay un investigador, y por lo regular ese investigador ha estudiado un poquito de derecho, de leyes, y él en el banco su trabajo es investigar si efectivamente murió. Él averigua en qué cementerio lo enterraron, en qué hospital murió, en qué tumba está enterrado, etcétera, porque para asegurarse un poquito más que la persona efectivamente murió, porque es por esto. Se hacen pasar por muertos para no pagar deudas o bien para que les paguen un seguro de vida. Entonces, es un ejemplo de este delito de suposición de muerte, que si bien es cierto, en la práctica no es tan recurrente, pero sí sucede. Sí lo hemos visto que hay personas que son procesadas penalmente por suponer su muerte o suponer su fallecimiento. ¿Alguna pregunta sobre el delito de suposición de muerte, compañeros? ¿No? Bueno, entonces, por el tema del horario, hasta el día de hoy vamos a quedar acá, entonces, con este delito de suposición de muerte. En el siguiente vamos a continuar con los otros delitos que aún nos hace falta analizar, como lo es parricidio y ejecución extrajudicial. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, compañeros, les deseo a todos una muy feliz noche. Éxitos. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Igualmente.